Buenas noches, hermanos. Un gusto de poder estar con ustedes, compartir algo de la palabra del Señor. Gracias por esta invitación. Vamos a mirar en Gálatas capítulo 5 y voy a leer el 16, aunque nos toca esta noche los versículos 19 a 23. Dice la palabra del Señor así: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Oremos brevemente. Padre Celestial, gracias por la lectura de esta palabra tan contundente, tan clara, tan impactante a nuestros corazones. Te rogamos que por el mismo espíritu que estamos tratando de entender, tú nos guíes para que podamos aplicarla a nuestra vida. Bendice a los hermanos que han sido mencionados en la lista de oración, a cada uno tú los recuerdas. Nosotros somos frágiles de memoria, pero te rogamos por las familias más necesitadas, por los médicos, los que están cerca del frente de batalla en sanidad. Señor, los mucamas, los enfermeros y los que están en geriátrico también. Hay muchos hermanos nuestros en geriátrico. Bendícelos, como Guillermo. Te agradecemos que podemos orar a ti, nuestro Dios, y que tú nos escuches y que contestas nuestras oraciones. Te damos toda la gloria a nuestro Padre Celestial y esperamos la guía de tu Espíritu, porque oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El tema del pasaje es andar en el Espíritu. Hay dos palabras muy parecidas que aparecen en el Nuevo Testamento. Una es aptitud con P, aptitud, y la otra es actitud con C. Ambas aparecen muchas veces, algunas veces están explícitas, otras veces están tácitas. Por ejemplo, en el primer capítulo de Colosenses, versículo 10, dice: Dios nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ser apto es tener conocimiento, capacidad. El Señor nos ha dado esa capacidad y el que sigue capacitándonos es el Espíritu Santo. Si hemos recibido el Espíritu, tenemos que andar en el Espíritu, pero ahí hay otra palabra que nos muestra que no solamente es estar, sino andar, y es actitud. Por ejemplo, Pablo, en Filipenses 2:21, dice de Timoteo: a nadie tengo de tan buen ánimo como él, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Esta actitud es una disposición de ánimo, es tomar determinaciones en el corazón, vez tras vez, y esto es continuo, es una elección permanente. Los que han crucificado la carne es por medio de un verdadero arrepentimiento. Ahora, hay veces que, hermanos, nos sucede que una y otra vez vuelve el mismo pecado a asediarnos o a tentarnos. Bueno, esto es porque no ha sido una verdadera confesión, una confesión exhaustiva, profunda.
Y el arrepentimiento, producido por el Espíritu Santo, produce tristeza, pero también gozo y paz. Y es fundamental, hermano, tener un arrepentimiento. Lo único que recupera el pasado es el arrepentimiento genuino, producido por el Espíritu Santo. Y no podemos estar otra vez siempre volviendo a los mismos rudimentos de la carne. La carne, que está muy devaluada, la carne humana, y las decisiones siempre son erróneas, y batalla contra el espíritu. Lo hemos leído en el pasaje donde dice que está el espíritu contra la carne contra el espíritu. Bueno, pero nosotros hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo, mora en nosotros y ahora quiere guiarnos. Pero Él es el camino que tenemos que andar y también la guía. Pero la decisión es que tenemos que andar, no solamente estar o tener el Espíritu. El Espíritu hace su obra en nuestros corazones, pero la determinación, es decir, una negativa, muy negativa, y otra muy positiva. Cuando habla de la maestro de niños, dice, mire, los niños, dice, se divierten con los tigres, juegan y le tiran alimentos y hacen morisqueta con... Pero hay un secreto, dice, delante del tigre y entre el tigre y el niño hay unos no satisfacer los deseos de la carne, que no es solamente la materia, sino el intelecto, el razonamiento, el raciocinio, todo lo que es humano tiene sus valores para querer imponerse y sus deseos. Y por eso aparece la concupiscencia, que son malos deseos, que son los deseos pecaminosos. Y esto hay que tomar una actitud, esa es la palabra. Buen ánimo, ¿para qué? Para decir no también. Son actitudes y eso es andar en el Espíritu. Es decir, tomar iniciativa. Podemos estar, algunas veces no arrancamos porque no empezamos nada, porque no queremos cometer error y demás, pero hay un riesgo también que tenemos que asumir, un precio que hay que pagar, el costo de la obra. El Señor habló de esto cuando en Lucas, capítulo 25, dice, si alguno quiere construir una obra o una torre, se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene para terminarla. Toda obra tiene costo. Y sobre todo, el proceso, y noten que digo enfáticamente, el proceso de la santificación es penoso y costoso, largo. Por eso el Señor allí, en Mateo 16, dice, muchos son llamados, o 20:16 creo que es,
Muchos son llamados, pero pocos los escogidos. ¿Por qué poco? Porque es penoso, contra la naturaleza propia, que quiere tener satisfacción, son deseos materiales del cuerpo. Cuando nosotros andamos en el espíritu, priorizamos los deseos del espíritu, los deseos eternos. Salimos de lo temporal, de las ambiciones temporales, de las ambiciones mezquinas, de los objetivos pequeños, para tener objetivos como los que Dios tiene para nosotros. Es sorprendente, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de un varón perfecto, que es Cristo. También en Romanos 8, 29 dice que debemos ser, o Dios quiere que seamos transformados a la semejanza del Señor Jesucristo, de su Hijo, el primogénito, el primero de una creación nueva, resucitada de entre los muertos. El versículo 19 que nos dice, nos muestra que manifiestas son las obras de la carne, y hace una larga lista allí. Y esto se ve, hermanos, en nuestras vidas. Nosotros estamos conscientes cuando hacemos el Espíritu Santo redarguye. Redarguir es una palabra que quiere decir que convence con razones. Nos muestra las cosas que hacemos que no agradan a Dios, ni agradan a veces a los que están a nuestro alrededor, y a veces no nos agradan a nosotros mismos, pero por ahí lo hacemos. ¿Por qué? Porque no tenemos esa capacidad, ese ejercicio, esa actitud de andar diciendo sí al espíritu y no a la carne, y no a las decisiones materiales, no a la satisfacción material. La lista que se da a partir del versículo 20 y 21 es enorme, y cada una de estas cosas la podíamos analizar, pero estaríamos hasta la semana que viene, nos agarraría la otra reunión de oración. Lo mismo pasa cuando hablamos de los frutos del Espíritu. Casi para cada una de este racimo habría que tener un tiempo específico. Pero el fruto del Espíritu es amor. El versículo 22 nos habla de este fruto que Dios busca. Y ¿saben una cosa? Esto es lo que glorifica al Padre. El Señor Jesucristo en San Juan 15, versículo 8, dice que el fruto es lo que glorifica al Padre, para que llevemos fruto, más fruto, mucho fruto, pero debemos tener un ejercicio de actitud, es decir, ponernos totalmente a disposición del Espíritu Santo, guiado, y esto es no apagarlo. ¿Y saben cómo lo ilustro yo? Ustedes, por ejemplo, en este momento, saben que está transmitiendo, por ejemplo, LT8, acá de Rosario, una de las emisoras clásicas de Rosario, o LT2, 1230, LT8 es 830 kHz en el dial. Pero nosotros no lo tenemos ahora encendido, no lo escuchamos. Tenemos la radio apagada o no estamos sintonizados. Bueno, cuando nosotros no abrimos la Biblia, no sintonizamos la voz de Dios a través de su palabra, porque el Espíritu Santo inspiró la palabra, es el elemento y el instrumento que el Espíritu Santo utiliza para nuestro crecimiento, para nuestra santificación. No hay otra cosa. Todo lo que Dios tiene que decir no está en la palabra del Señor. Y hay cosas, es cierto, el otro día en un devocional decía yo de Deuteronomio 29, 29, hay cosas que no están reveladas, que Dios no las ha revelado, pero no es porque Dios sea un Dios esotérico, es decir, oculto, sino porque somos débiles y frágiles y no las podemos entender. Al Señor Jesucristo le dijo a Pedro que hay cosas que tú no entiendes ahora, pero las entenderás después. Y esto, hermano, es por nuestra fragilidad o por nuestra pequeñez. El Señor Jesucristo dice que les enseñaba a los discípulos de acuerdo a lo que podían entender, a lo que podían recibir. Pero para nosotros, hermano, la actitud que tenemos que tener para andar en el Espíritu diariamente es sintonizarnos, es decir, abrir la Biblia. Mire, parecería que fuera muy simple, tal vez insignificante, lo que usted viene a decir ahora, que hay que leer la Biblia.
Sí, hermano, lo digo ahora, mañana, pasado y hasta el fin de los días habrá que decir que hay que abrir la escritura. Y muchas veces en los campamentos y así hablando con los jóvenes, yo era un poco drástico, sabía decir, apague el televisor y abra la Biblia, porque ese televisor está interrumpiendo, como no nos permite razonar. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, había radios nomás, y entonces había las telenovelas, que alguno escuchaba, pero los sonidos del que producía los sonidos, por ejemplo, de un caballo galopando, un relincho, entonces hacía que el hombre y la mujer que escuchaban pudiesen usar la imaginación, se visualizaba en la mente de uno la escena que estaban relatando. Hoy en día no es así. La televisión nos presenta todo ya elaborado y por eso está descendiendo la capacidad intelectual de la humanidad. Ha descendido como, lo último que leí creo que como 2 grados, de 13 y pico a 10 y a 10,5, algo así. ¿Por qué? Porque no, es fácil, se necesita ahí luminoso, todo listo, elaborado. Pero hermano, la palabra del Señor es la gran bendición que Dios nos ha dado, y ver las escenas, las historias bíblicas, los relatos del Señor Jesucristo utilizando los elementos de la naturaleza, las situaciones que se le presentaban, las controversias que tenía, todo esto hace que nuestra mente se agilice, pero tenemos que tener una actitud de seguir la guía del Espíritu. Él tiene esa misión, es el vicario del Señor, está en lugar de Cristo para enseñarnos, para guiarnos, para redarguir. Para redarguir quiere decir que nos convence con razones, nos muestra que esto no es bueno y que lo otro no es bueno y lo demás allá. ¿Y qué es bueno? Lo que Dios dice que es bueno. Por eso ahí en Romanos 14 hay un versículo 22 que dice, bienaventurado el varón que no se condena a sí mismo lo que aprueba. ¿Y qué es lo bueno que tiene que aprobar el cristiano? Tiene que aprobar lo que Dios aprueba. Hay que conocerlo y practicarlo. Y este es el tema, andar en el Espíritu. Hay que aprender a decir no, por más que sea una necesidad carnal, digamos, permítame decirlo así, un deseo ferviente. Si no es bueno, si no es espiritual, si no edifica, hay que decir no. Pero hay un ejercicio, no es tan fácil. Es fácil decirlo, pero no es fácil practicarlo. Pero hermanos, los 3 versículos que hoy tocaban, dice, manifiestas son las obras de la carne. Hay envidia, celo, yo les llamo a esos pecados de cuello y corbata que muchas veces se toleran, la murmuración, la calumnia, el chismerío, a veces sin darnos cuenta y sin tener una comprobación fehaciente de lo que repetimos, podemos estar invadiendo hasta o cayendo en alguna calumnia. Tenemos que tener mucho cuidado con todo esto. Estos son las murmuraciones, las quejas, las protestas. Son pecados de cuello y corbata que hay que ejercitarse para decir que no hay cabida para el creyente. Entonces, dice Pablo, dice, envidia, homicidio, borrachera, cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho, antes que los que practican tales cosas no le darán el reino de Dios. Pero el creyente no practica estas cosas, pero están ahí en el camino y están ahí al alcance y digamos, a la expectativa de la debilidad humana. Y una de las cosas que tenemos que también arraigar en el corazón es la conciencia de que somos frágiles. No somos fuertes, somos frágiles. Y necesitamos esta dependencia del Señor. Para ser fuerte es en Cristo. Pablo dice, en Cristo soy fuerte. En nosotros no somos fuertes y necesitamos la oración, la meditación, la memorización sobre la palabra. Tener esta actitud positiva de andar, no solamente de estar, bueno, me quedo quieto, no hago esto, no hago lo otro, no. Tenemos que andar de buen ánimo, con una buena predisposición de ánimo para que cada día
Y si es sistemática o la lectura y la meditación, es mucho mejor, es decir, con sistema, es decir, no esporádicamente ni improvisadamente, sino tener a mí me encanta el sistema imperativo, no, ¿cómo se llama? Observación, interpretación y aplicación, y correlación, le he puesto yo, inductivo, ahí me salió la palabra. El sistema inductivo de estudio es muy bueno para entender la Escritura. Que Dios nos bendiga, hermanos, y les bendiga, porque hay que también fortalecerse en el Señor para poder ser positivo, y también eso significa aprender a decir no a los deseos, no satisfagáis los deseos de la carne. Que Dios nos bendiga para que vivimos por el Espíritu, bueno, andemos en el Espíritu. Tenemos vida porque el Espíritu Santo nos ha dado vida, al Señor nos ha dado vida, pero el Espíritu Santo ha operado el nuevo nacimiento y Él ahora está guiando. Es el camino que tenemos que seguir y la guía por donde debemos seguir. Que Dios nos ayude y al Señor sea toda la gloria.